Qué gusto estar reunidos y tener tanta compañía en este domingo aquí en el local de Querétaro. Estamos 20 personas, para que no digan, ay, ¿cuántos están allá? En Celaya, en el local, pues que en el auditorio principal hay 300 sillas especiales como butacas, igual como para 150 o 200 personas en bancas, 500 cuando se llena el auditorio principal y cuando el lobby, haciendo un poquito de memoria, el lobby se llenaba con otras 100 sillas, que en algún momento llegaron a estar 700 personas reunidas, y aquí en Querétaro igual el localito lleno. Pues no sé qué les venga a la mente cuando pensamos en la iglesia, no sé qué estén pensando todos. Hoy quiero también decirles a los de aquí, de Querétaro, que los que salen todos en el video no son contratados. Bueno, sí, contratados por el Señor, porque Dios los contrató para cantar. Paquito canta muy bien, yo no lo había escuchado tanto, pero canta muy bien Paco y todos los muchachos que salieron allí, y todos los que estuvieron saludando, gente de la iglesia, de la familia en la fe que es en Cristo Jesús. Solamente los desobedientes, o sea, no salimos ahí. Yo quise dar el lugar ahí para más cortos de otros que pudieran saludar, porque finalmente aquí uno siempre sale, ¿no? Y pues tiene que alguien presidir el ministerio, pero no se pierda la oportunidad para otras convocatorias de bendecirnos, porque a nosotros nos bendice ver todos esos rostros y todas esas familias y todos esos jóvenes y todos esos contemporáneos, ya no digo edades, de cada uno de nosotros, de los mismos modelos. No sé qué modelo sea usted, 1960, 1950, 1940, no sé qué modelo sea. Allí estamos saliendo, somos una familia. Pero yo quiero introducirme a este gran tema de esta gran serie, no porque sea mío, sino porque es precisamente de Dios, del plan. No es una ocurrencia, no es una opción, el plan de Dios de una gran iglesia. Por eso quiero ponerles esto en pantalla para que lo vean todos y podamos leer, los que puedan y quieran leer. No sé qué te viene a la mente como una afirmación o qué sientes cuando escuchas pues estas palabras, ¿no? Iglesia. La palabra iglesia, y con ese canto pues como preámbulo, todo un cúmulo de pensamientos, espero, de añoranzas, vino a nuestras mentes. Pero lo más probable es que hoy nuestro pensamiento de la iglesia está muy lejos de lo que la gente de la primera iglesia pensó o experimentó en cuanto a la iglesia. Porque ya saben que las palabras llegan a estar divorciadas de su principal significado. Eso es lo que pasa. Hoy palabras que usamos que ni siquiera existían hace años, ya no hablemos décadas, hace años ya no existían, todo el lenguaje computacional, todo el tema de las redes sociales, todas estas cosas de nuestra tecnología de hoy ni siquiera existían en nuestro lenguaje, pero a esos conceptos le ha tenido que asignar palabras para expresar ideas. Pues la iglesia del original y cómo se comportó y lo que recibió dista mucho de lo que hoy entendemos por iglesia. De hecho, ellos pues no pensaron en la construcción. Los primeros creyentes, los primeros cristianos no pensaron en la construcción. Hoy cuando la gente piensa en iglesias, piensa en edificios, piensa en templos, piensa en recintos, en instalaciones, filas como tengo ahí, bancas, túnicas, o sea, esas blancas que se ponen algunos, ¿no?, para bautizarse, himnarios, algunos añoran los himnarios de antes. Bandas, porque hablamos de las bandas que hoy tocan, como la que acaba de tocar ahí, para decir somos iglesia y quiero regresar a la iglesia. Liturgia, la liturgia la hicimos los seres humanos, donde pusimos costumbres por encima de lo que Dios inicialmente diseñó, y etcétera, donde ni siquiera había Biblias. Para sorpresa de muchos, no había Biblias porque los libros eran exclusivos, privativos de la clase rica nada más, y normalmente estaban en la sinagoga judía, en el templo judío, y el que tenía el privilegio de desenrollar un rollo, era un rollo hacerlo, ¿verdad? Era el rollo ahí, que eran pergaminos, no cualquiera tenía acceso a una copia de lo que en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, y cuando llegó a haber Biblia, fue hasta la imprenta de Gutenberg y seguía siendo privativa, carísima. Y luego la Reforma con Zwinglio, Farel, bueno, los más famositos de ellos, se me fue el más famosito de ellos, Martín Lutero. Gracias, porque aquí hay gente que sabe, Martín Lutero, pero uno que se nos olvida es William Tyndale de Inglaterra, que siempre se esconde ahí entre los que tradujeron la Biblia
al lenguaje vulgar y común de los seres humanos, y entonces hubo reclamos de quienes tenían el control, porque todo mundo ahora podía leer la Biblia y no tenían que leerle la Biblia. Es decir, ustedes no necesitan que yo les lea la Biblia, porque seguro tienen una versión bíblica en su casa, una versión católica a lo mejor, como Nácar Colunga o Bober Cantera, Torres Amat, Biblia de Jerusalén. Algunos tienen otra como nosotros, la Reina Valera, la Biblia latinoamericana, la Nueva Versión Internacional. Yo tengo como 100 versiones de las Biblias, por eso, y puedo mencionar más, y en la computadora las tengo la mayoría, no crean, aquí en mi biblioteca tener como 20 versiones diferentes de la Biblia, donde hablamos de versiones de traducciones, no de que diga algo diferente, porque siempre se va refinando el lenguaje y va evolucionando. Así que no había bandas o pancartas, flyers o lo que decía, nada de lo que hoy pensamos como iglesia era lo que la iglesia simplemente, o era simplemente una reunión de personas. Era una reunión de personas, una convocación de personas creyentes en Jesús que se unían en torno a una creencia. Déjeme subirlo de nivel, porque nadie muere por creencias, sino por convicciones. Teníamos y tenemos la convicción de que Jesús era el Cristo resucitado y además el Hijo del Dios viviente. Y a partir de esa máxima y de esa verdad es que la iglesia se reunía y comenzaba como un movimiento. La iglesia fue un movimiento, no un monumento, no un edificio, no un templo, donde hoy está trastocada la idea de esta gran idea, plan de Dios, porque es más que una idea, es el plan eterno para rescatar a las personas de parte de nuestro Dios y planear esto. Como estuvimos viendo en Secuelas, la serie pasada, si ustedes no lo vieron, tendrán la oportunidad de hacerlo. En la resurrección de Jesús, Dios, y en su muerte, lo planeó antes de la fundación del mundo. Y eso precisamente se hizo grande desde el día 1, desde cuando comenzó la iglesia. Ahora, aquí tenemos varias formas de pensar en cuándo comenzó la iglesia, pero déjenme darles, para los que ya tienen un conocimiento de la lectura del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la iglesia comenzó entre Mateo 16, el evangelio que escribe Mateo, y Hechos capítulo 2, el libro histórico de los Hechos que escribió Lucas, que no era apóstol y que era compañero de los viajes misioneros de Pablo. Así que entonces desde Mateo 16, donde está la primera mención por Jesús de la iglesia, y luego llegamos a Hechos 2, encontramos a un grupo reunido esperando una promesa, la promesa de Dios, en donde el término todavía iglesia tenía un significado realmente diferente al que hoy tenemos en mente, como estábamos comenzando y viendo todo este canto y este video intro. Y creo que se nos pasó hasta el video intro del tema hoy, no sé qué pasó, si se pasó o no se pasó, nada más se pasó la música, pero podríamos tal vez, si lo encuentran y me dicen aquí, hacer una pausa. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la iglesia? Creo que sí se nos pasó ese video, pero miren, hoy nos vamos a poner muy profundos. Vamos a estudiar algo de griego. No, bueno, ni yo sé griego, ¿no? Pero tengo léxicos, griego, español, hebreo, español, transliteraciones. Los pastores llevamos algo en el seminario teológico de estudio de esto. Bueno, pues gracias a Dios que nos dio ese privilegio de tener un estudio sistematizado de la Biblia. Y aquí tienen primero la palabra griega. A ver, levanten la mano, ¿cuántos entienden esta palabra griega, la que está arriba? Pues como que están, yo ni veo bien ahí, ¿no? Pero abajito en amarillo tenemos la palabra transliterada. Esa no es la traducción, es una transliteración para que tenga sonido. Eclesía. Eclesía es una transliteración de la palabra en griego que está allá arriba, que significa, miren, arriba griego, abajo la transliteración, y significa asamblea, reunión. Este es el real significado de esta palabra, que como vamos a ver es el punto de toque de lo que nosotros deberíamos entender y cómo nos deberíamos comportar en ese gran movimiento que Dios planeó, y que precisamente aquí está el problema, porque ahí no está puesta la palabra iglesia. ¿Se dieron cuenta? Eclesia, que es la transliteración del griego, que significa reunión o asamblea. En alemán, que yo no sé alemán, pero es church, y se pronuncia diferente porque church es en inglés. Y esa palabra la tomaron en algún momento del alemán, que se escribe prácticamente igual que en el inglés, y es church en inglés. Y en alemán significa la casa del Señor. Pero en algún momento entonces esta asamblea, esta reunión,
se convirtió en lo que Dios no había planeado, un edificio, un local, que sí está localizada la iglesia, porque hay iglesias locales, pero no son las iglesias no son los edificios, las iglesias, y regresaron en pensamiento, ¿se acuerdan de la serie pasada? Al Antiguo Testamento, y mezclaron cosas del judaísmo con el cristianismo, y se regresaron a la sinagoga, pero ahora le llaman iglesia, ya no es sinagoga, y Dios ahora ha hecho de los creyentes en Cristo Jesús sus templos. Cada creyente en Cristo es templo del Espíritu Santo, y entonces si tendríamos que cuidar, guardar, en alguna manera respetar un templo, sería tu templo, mi templo. Es decir, tu propia vida, tu cuerpo, tu pensamiento, lo que le metemos a nuestro cuerpo. Y estos recintos de hoy son donde se reúnen los templos. Hablando, puede ser un auditorio, una casa, puede estar reunida como iglesia, un grupo en el aeropuerto, en un viaje misionero, y ellos se conciben ahí cuando están orando para decir: Dios, bendícenos en este viaje que vamos a China, a ver a quién ganamos para Cristo, para pasear también. Creo que después pasear, ¿no? Primero para ganar a los que están allá y después pasear, o al revés. Pasear y luego, bueno, ojalá y que sea ganar siempre que estás, porque tú eres un misionero en el lugar donde estás. Y entonces, donde quiera que nos reunimos, allí está la iglesia del Señor, porque la iglesia se convirtió en el tiempo en un lugar más que en un movimiento o en una reunión. Dicho de otra manera, vamos a decirlo así, fue domesticado. Fue hecho muy natural para nuestros días, fue localizado y hasta estereotipado, que eso no lo puse allí. O sea, la regla es que allí está un edificio, esa es la iglesia, y cuando la gente pasa frente a algunos templos, incluso se santigua, porque tiene la idea del templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios simbolizada con algunas cosas propias de los judíos, y entonces creen que la presencia de Dios está allí y se santiguan, decimos así, o tienen algún ademán que señala que Dios está allí, cuando realmente Dios hoy habita por la fe nuestros corazones. Así que cuando los templos se convirtieron en la iglesia, fue controlado por las personas que controlaban el edificio y tenían el control sobre la Biblia, la palabra de Dios, y si tenían control sobre el templo, sobre la Biblia, tenían control sobre las personas. Pero ahora, decía hace un rato, nadie de los que estamos aquí necesitamos que yo les lea la Biblia. Usted seguramente tiene una versión de la Biblia en su casa y la puede leer. Aquí nos juntamos para adorar a Dios, para estimularnos a las buenas obras, para que la expresión de la iglesia se revitalice, tengamos oración colectiva. Hoy no va a haber comida colectiva, pero comida colectiva, ofrenda colectiva, adoración colectiva, canto colectivo. Esa es la expresión de la iglesia y es justo lo que hoy extrañamos. Es justo lo que hoy necesitamos. Quiero desafiar a que todos los que están escuchando y viendo esta predicación, no porque sea mía, porque vamos a caer ahorita en los textos de la base donde viene todo esto, quisiera pedirles que la compartan más que nunca. Si tú sabes que fulano, sutano, menganito, perenganito no están aquí hoy, o sea, qué rico es el español, ¿no? Y, perenganito no está, mándale la predicación. Y que perenganito se la mande a manganito, y manganito a fulanito, y que se haga viral hoy más que nunca, porque creo, a mi juicio, que estamos tocando la piedra de toque. Hoy es fundamental que entendamos y que valoremos y que nos retemos para que cuando se abran las puertas de los templos, la iglesia regrese. Y la iglesia no se dé vacaciones de carne asada domingo en la mañana. Y la iglesia no se dé vacaciones de no Biblia durante un mes. Y la iglesia no se dé vacaciones de no orar por un año. Y la iglesia no se dé vacaciones 3 años de no participar y no fortalecer la obra de Dios. Por favor, compártanlo. Se los pido. Si tiene algún cariño y respeto por mí ahora que estoy de regreso después de haber estado enfermo, no quería tener cara de circunstancia aquí delante de ustedes. No estaba grave, pero no quería tener cara de patología aquí, ¿verdad? Está enfermo el pastor, ¿no? Estamos de regreso, hermanos, hagámoslo, amigos. Aquí, cualquiera que esté aquí reunido, por favor, hagámoslo. Dicho de otra manera, todo esto, el movimiento del enfoque, vamos a regresar allí, moviendo el enfoque de un edificio a las personas. ¿Cómo lo vamos a lograr después de 2000 años? Así comenzó, como un movimiento, que hoy tenemos que mover ese enfoque de regreso, quitarlo del edificio y volverlo a las personas. Porque cuando tú piensas en la iglesia, algunos piensan, ok, yo amo la iglesia, claro que sí, a las personas. La iglesia, híjole, no he ido a la iglesia, tengo que asistir a la iglesia, tengo que llevar a la gente a la iglesia y tengo que ser parte de la iglesia. A lo mejor eso de ser parte de la iglesia, sí, pero ir a la iglesia, estar en la iglesia, es donde
algunos piensan que si no están en un templo, no están bien con Dios. Y es contradictorio lo que estoy diciendo, porque cuando estén las puertas abiertas, queremos ver a toda la iglesia en el recinto donde se reúnen los templos de Dios. Los queremos ver. Pero hoy, que no esté reunido en un templo, no quiere decir que no eres iglesia. Quiere decir que nos han quitado el privilegio de momento, por nuestras propias consecuencias del pecado, de estar reunidos como iglesia, que es completamente diferente. Así que Jesús, para enfocar otra vez del templo, de la construcción, del edificio a las personas, en algún momento preguntó. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes decían las personas que era Él? Bueno, pues era como decirles, ¿verdad? Para, como dirían los muchachos, a ver qué se dice en las calles, cuál es el chisme ahorita, ¿no? ¿Qué está de boga en las redes sociales? Les hubiera preguntado en lenguaje actual Jesús, allí en Instagram, ¿qué dicen de mí? ¿No? ¿Qué sale en Facebook de mí? Y cada quien tiene su estereotipo de Jesús. Pero Jesús le estaba preguntando y la gente comenzó a decir de los que le seguían, porque le seguían tumultos, no solo los discípulos, los 12, no solo los discípulos cercanos, cientos, sino cientos de decenas de personas que le seguían a Jesús, estaban ahí. Y Jesús les pregunta y les dice, ¿quién dicen? Bueno, pues ellos contestan, algunos, algún profeta, otros Elías que ha resucitado, y así, Juan el Bautista que ha resucitado. Pero Jesús quiere ir más allá y entonces le pregunta a Pedro y a los suyos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Siéntalo para usted, siéntalo para mí, siéntalo para nosotros los que estamos aquí presentes, siéntalo para usted. ¿Cuál es tu pensamiento de Jesús de Nazaret? Que ayer que teníamos una reunión, bueno, voy a decir, Marisela estaba en la reunión, decía, seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús. Y es exactamente lo que Cristo quiere que nosotros sepamos cuando los templos están cerrados, cuando pudiera venir una persecución donde mandara a los cristianos a las cavernas, a las catacumbas, que fuéramos como prófugos, porque esto es nada lo del COVID-19 comparado con lo que va a suceder mientras se acerque más la venida de Jesús, y que esto debería ser un entrenamiento, y no solamente entrenamiento para los cristianos, para los creyentes en Cristo Jesús, y no solo para estarnos quejando y diciendo lo que no tenemos y lo que nos gustaría, y dónde está mi templo, y sería para valorar lo que Dios nos dio. Jesús pregunta, Pedro responde, ahora Cristo le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y aquí miren, está la respuesta de Pedro. Mateo capítulo 16, primera mención donde va a venir de la iglesia, Mateo 16, versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y realmente esta era la respuesta en la mente y en el corazón de la gente de aquellos días y de los recientes días, hasta por ahí del 300 después de Cristo, cuando se dieron ciertos concilios ecuménicos que comenzó a mezclar el paganismo con el cristianismo, y eso es historia eclesiástica y historia mundial contemporánea, incluso historia universal. Ahí marcan el antes de Cristo y el después de Cristo. Y entonces Cristo va a decir a Pedro unas palabras que le deben dar a Pedro el motivo para brincar de alegría, y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Déjeme decirlo de otra manera, es una bendición llegar a la fe en Jesús. Es algo dado del cielo, llegar a la fe en Cristo Jesús. El hecho que tengamos fe en Cristo fue dado de parte de Dios. Dios nos vino a buscar. Y ahora dice el versículo 18, sigue la historia ahí. Y yo también te digo, y aquí vienen algunas intercalaciones, qué bueno que se está poniendo en grande para que podamos observar bien esas intercalaciones. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y bueno, los que están aquí en Querétaro, si quieren mover sus sillas para que puedan ver también bien la pantalla, hacerse más para acá, que no estén aquí, no les vaya a dar tortícolis, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Pueden moverse para acá para que puedan ver la pantalla si gustan, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, griego Petros, es lo que significa, del griego Petros, o sea, masculino, y sobre esta roca, griego Petra, o sea, roca viene del griego Petra, piedra significa, edificaré mi iglesia, y ahí está nuestra palabra. Eclesía, y las puertas del Hades, más bien dicho, no del Hades, sino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Ahora, nuestra palabra, eclesía. Entonces vamos a leer otra vez eso allí, pero ahora la palabra, cuando lleguemos a iglesia, va a decir asamblea, reunión,
o meeting, es lo que va a decir allí, porque esa palabra iglesia, hoy la gente evoca templos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi reunión, mi asamblea, mi meeting, mi junta, y las puertas de la muerte, del Hades, pues, no prevalecerán contra ella. Por eso Cristo en ese momento estaba diciendo, yo voy a hacer un gran movimiento, como fue al principio, va a ser en mi nombre. Le dijo a Pedro, voy a construir mi reunión, mi asamblea, mi meeting en torno a mi nombre, y van a llevar hasta los confines de la tierra mi nombre, porque la misma muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Así que puede morir un creyente, y puede morir otros creyentes, y pueden morir cientos de creyentes, pero siempre habrá creyentes que llevarán el mensaje de Jesús con la vitalidad, el vigor, la convicción que reclama el hecho de ser creyente y entregarse no solo a una creencia, sino a una convicción, en donde William Tyndale traduce esta parte de la Biblia en la Biblia así llamada de Tyndale, en el británico, en el inglés, y claro, los persiguen los inquisidores de aquellos tiempos en el siglo XVI, tiene que huir a Alemania. En Alemania finalmente traduce el Nuevo Testamento, lo pone en las manos de la gente y traduce esta palabra eclesía como reunión. No lo traduce como iglesia, lo traduce como reunión, como asamblea, como junta. Y por supuesto que esto no le gustaba a la gente que tenía el control de la Biblia en aquellos años. Así que, como pasa frecuentemente cuando el reino de Dios avanza, las tinieblas también se oponen. Un amigo traiciona a William Tyndale y lo entregan a la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, lo queman en la hoguera, y mientras lo estaban quemando en la hoguera, él les dijo, así como van a esparcir mis cenizas, Dios esparcirá su palabra por las versiones y traducciones que se están haciendo de la Biblia. Y arremetieron contra William. Pero gracias por él y por gente que creyó en Jesús, y porque tuvo la capacidad de enfrentar momentos tan difíciles como ese y entregarle su vida a Dios, con tal de que el Evangelio, la reunión de Jesús, el movimiento grande que había comenzado, cundiera y trascendiera y llegara a fines insospechados por nuestra parte, porque así es hoy. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 2 meses después de la resurrección de Jesús, para tener una transición aquí del tema, donde está comenzando Cristo esto lo dijo en Mateo 16, 2 meses después Cristo ya ha padecido, ha muerto y ha sido crucificado y muerto por nuestros pecados, y ahora está resurrecto. Así que se reunió finalmente en una forma oficial la iglesia. Hay varias instrucciones allí que podemos recordar del libro de los Hechos, que es Lucas el que ahora nos va a decir cuál es este relato de esta última reunión, porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches después de su resurrección con pruebas indubitables, es decir, sin duda alguna, o fidedignas, dignas de fe, que sería lo mismo, para darles testimonio, consolidar a sus endebles y débiles discípulos, que ahora tenían no un templo, los habían echado de la sinagoga, no había un edificio o una instalación que recibiera el cúmulo de todos los creyentes que habían abrazado la fe. Estaban reunidos y las cosas estaban dando en estos términos. Dice allí, Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense que lo que ellos tenían en la mente, lo que tenían en su mente era un reino, un rey. No tenían en mente, como hoy entendemos nosotros, ni siquiera la iglesia. Ellos tenían en mente el hecho de que Jesús viniera, se quedara, que quitara el imperio romano y que se estableciera como rey. Ellos no estaban pensando en el movimiento dinámico que llegaría hasta los confines de la tierra. Ellos estaban pensando en lo que ellos querían. ¿Qué tiene de malo pensar en lo que queremos? Podríamos analizarlos todos los que estamos aquí. ¿Qué tiene de malo pensar en lo que queremos? El problema es que a veces lo que queremos se interpone entre el plan perfecto y eterno de Dios. Quisiera ser sensible a todos en este instante, los que están escuchando y viendo esta transmisión. Hay muchos pensamientos equivocados, aunque sean válidas nuestras peticiones. Un montón de pensamientos equivocados. Y no estoy hablando aquí de la gente que nos visite, estoy hablando de los que ya tienen la costumbre de asistir a una iglesia. Montón de pensamientos equivocados. Que si creemos en Jesús, ¿qué es todo lo que hay que hacer? Seguir a Jesús, obedecer, esperar los tiempos, tener una identidad
con un ministerio, con una iglesia, apoyarlo, fortalecerlo, seguir infundiendo y siendo un misionero donde estás para que otros conozcan a Cristo. Así de simple, así de sencillo, porque a veces es más nuestra gratificación que un servicio real a Dios. Es más suplir nuestra necesidad que un servicio a Dios. Es más tener en consideración a nuestras personas que pensar en los que no tienen a Jesús. Es más tener nosotros nuestras propias ideas del plan que ajustarnos al plan eterno de Dios. Como estos que estaban aquí delante de Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino? Bueno, pues Cristo les va a contestar y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no es tu asunto, no te compete. Bueno, como algunos le han preguntado a Jesús cuando en algún momento lo confrontaron: Señor, ¿no? ¿Qué a vosotros? Son palabras de Jesús, donde Él es el Señor, nosotros somos los súbditos, Él es el Rey, Él es el Padre, nosotros las criaturas. No os toca a vosotros, el Padre tiene su sola potestad, Él puso los tiempos en su sola potestad y no les toca a vosotros. Pero aquí viene algo que sí les va a interesar: pero recibiréis poder. Ahí se oye bien, ¿no? Suena como que algo atractivo. O sea, a ver, ¿de qué me estás hablando? No hay reino, Dios, pero voy a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el de la promesa, que ahora podemos hablar en pasado, que antes era el Espíritu Santo prometido, hoy es el Espíritu Santo de la promesa. Ya vino el Espíritu Santo una vez que Jesús vino. Recibiréis poder. Y entonces la gente ahí otra vez se empieza a erguir y decir: pues el beneficio me gusta del poder. Pero miren, ¿para qué el poder? Y me seréis testigos, otra de nuestras palabras en esta mañana. Me seréis testigos como quien va a una corte judicial, como quien es citado para declarar bajo protesta de decir verdad, de dar fe, no de una enseñanza, sino de un hecho y un testimonio de algo insólito que tú con tus propios ojos puedes atestiguar y estaban dispuestos a morir por ello. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces me imagino que Pedro, como ya ven que es medio intrépido Pedro, en algún momento: Jesús, hasta lo último de la tierra. ¿Sabes tú de qué tamaño es el mundo? Bueno, pues yo me imagino que Jesús, porque no está en la Biblia, se sonrió y ha de haber volteado a ver a Pedro y decir: bueno, Pedro, tu concepto del mundo es el Imperio Romano, pero no tienes idea del tamaño del mundo realmente. Es más, no conoces el continente nuevo, el nuevo continente. No lo conoces, no sabes hasta dónde va a llegar todo lo que yo voy a hacer. Va a ser hasta lo último de la tierra. Mi plan no es un edificio, mi plan no es una sinagoga, mi plan ni siquiera es un grupo de edificios erigidos igualitos todos para que lo identifiquen de qué tipo de templo es. No, ese no es mi plan. Mi plan, Pedro, es un movimiento, un mensaje del cual tú y todos los que creen en mí serán portavoces, llevarán ese mensaje. No buscarán lo suyo, sino lo mío, porque están pensando en el cielo, porque si fueran de la tierra, hubieran pensado en cosas de la tierra, pero por cuanto van al cielo, están viendo hacia arriba, hacia la gloria eterna, a estar en Jesús, lo que significa estar junto al Padre y tener la gloria venidera y participar del cielo y del perdón de los pecados. Qué mensaje tan contundente es el que está dando Jesús y qué lección a los suyos en esta recapitulación que hace Lucas en el libro de los Hechos de que serían testigos. Hoy, cuando estás allí para ser vacunado contra el COVID-19, ojalá y te vacunes, porque he sabido que algunos no se quieren vacunar, porque han llenado su cabeza de, que bueno, decían los muchachos, y hay un meme de esto, ¿no? Que en la primera vacuna, los que le ponen 2 dosis, en la primera vacuna te ponen el chip. Dale, ya le pusieron el chip. Y en la segunda vacuna te cargan el saldo. O sea, la verdad es que es de risa. Si tiene miedo, consulte las fuentes científicas del asunto. Pero yo le digo una cosa, que cuando el anticristo gobierne y trastoque todo lo que tiene que ver con la iglesia, ni cuenta se van a dar los cristianos por haberse enfriado la fe de muchos, por haberse multiplicado, la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que va a suceder. No habrá fe real, vital, con tónico cuando Jesús venga. No la habrá, ni se van a dar cuenta. Y sépalo así, cuando eso suceda, nosotros que somos la iglesia, ya no estaremos aquí. Jesús habrá venido por nosotros. Así que vacúnese. Yo le animo. Bueno, yo no le puedo obligar, yo le animo. Nadie está obligado, yo le animo nada más. Yo me voy a vacunar y por favor avísenme cuándo están las vacunas para entre los 50 y 59 aquí en el municipio de Querétaro, porque yo soy el primero en la fila que me voy a vacunar y lo demás, después de que tú haces lo correcto, está en las manos de Dios. Después está en las manos de Dios.
Ya no nos dejemos llevar por las fake news cristianas, porque hay fake news cristianas, sí las hay, sí las existe. Así que 2 semanas después de la fiesta del Pentecostés llega. Tenemos aquí prácticamente 2 meses ya de todo lo que ha pasado. Bueno, 1 mes más 2 semanas, más bien. Así que estamos hablando de casi 60 días, 30, 50, sí, por ahí 57 días más o menos. 2 semanas después de la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta precisamente de las semanas. Y ahora sí estoy sudando porque aquí no hay aire acondicionado porque también está fallando la luz. Así que si me ven que me estoy limpiando un poco el sudor, es que estoy trabajando, estoy chambeando aquí delante de ustedes. Y cuando chambeo, pues todo el mundo suda, ¿no? 2 semanas después de la fiesta, llega la fiesta de Pentecostés. O sea, Jesús tiene 15 días que fue al cielo. Tiene 40 días más 15 que pasó esto. Estás hablando de 55 días y un poco más tal vez. Llega la fiesta de Pentecostés. Viene de todo el mundo conocido, ahí sí, de aquellos días, la celebración del Pentecostés. Todos los judíos prosélitos, o sea, extranjeros y residentes, vienen a Jerusalén a festejar esta fiesta. Y allí en esa fiesta vienen por lo menos de 14 lenguajes o nacionalidades diferentes judíos que hablan el koiné, el griego koiné imperante de aquellos días. Ya no hablan hebreo, están hablando griego koiné, pero vienen los del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y todos los demás, que hay un montón, 14 que vienen con la lengua propia, más conociendo el griego koiné de aquellos días. Y ahí Pedro le ocurre que es el mejor momento para predicar. Así que Pedro se puso en pie y predicó el primer sermón en la historia de la iglesia. Pero va a hacer alusión a lo que el contexto judío va a entender, porque les va a aplicar a los judíos, escúchenme bien lo que estoy diciendo, a los judíos lo que Dios les dijo en el Antiguo Testamento en este momento de profecía y de cumplimiento de la vida nacional de Israel. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales. Sigue diciendo ahí, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que esto tiene 55 días, no tiene cientos de años, no tiene décadas, no tiene lustros siquiera, 5 años, no, tiene un cumplimiento reciente. Allí podría estar gente que podrían contradecir lo que está diciendo Pedro, pero no es así, porque ellos están ciertos de lo que están viendo, son testigos oculares. Es más, unos de ellos gritaron, crucifícale. Unos otros se beneficiaron de las alimentaciones que Jesús hizo milagrosas y que multiplicó los panes y los peces. Ahí están alguno que otro sanado y que Jesús le recuperó la vista. Uno que otro leproso cuya piel ahora es de niño porque Jesús lo tocó. Uno que otro que Jesús resucitó a sus hijos de entre los muertos y que se los devolvió entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no es improvisado, no le sorprendió a Jesús la muerte, es un plan. Dios lo planteó antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así que hay una tumba que está vacía, hay un sepulcro cuyo epitafio dice no está aquí, ha resucitado entre los muertos. Hay un imperio romano que quiere exhibir el cuerpo de Jesús y primero han dado una noticia falsa, una mentira, una calumnia, los soldados sobornados por los principales sacerdotes de decir que sus débiles y incipientes, medrosos discípulos habían venido, movido una piedra de 1,5 toneladas de peso y vencido una guardia romana, sustraído el cuerpo de Jesús y luego escondido. Eso fue lo que dijeron. Pero no hay cuerpo. No hay forma de poder a los discípulos incriminarlos o juzgarlos por un delito que no han cometido. Jesús se ha levantado entre los muertos. La gente entera tiene este testimonio. Ha comenzado la vitalidad real de la iglesia, cuya base es la resurrección de Jesús de entre los muertos, porque ha muerto por nuestros pecados y la muerte no se puede enseñorear de él, al cual Dios, Jesús, levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, otra vez, somos testigos.
Entonces Dios nos mandó a construir templos y bueno, la iglesia necesita templos, pero primero se construye la iglesia y luego la iglesia construye templos. Así que cuando va un misionero no está mandado a construir un templo, está mandado a construir una iglesia, pero la iglesia es una reunión, es una congregación, es un gran movimiento, es una gran idea, es un gran mensaje, tiene grandes respuestas, tiene grandes desafíos, tiene grandes recursos, los recursos mismos de Dios que están en la bolsa de los creyentes en Cristo Jesús. Así diría Juan Manuel Galdames. Les tengo buenas noticias a todos. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, tengo buenas y malas. Pues comencemos siempre, ¿no? Con las buenas noticias. Ya Dios dio todo lo que necesita su iglesia para seguir haciendo la obra. ¡Qué buenas noticias! Algunos dirán, ¿no? Los muchachos. Y Yahoo, no sé qué dirán algunos otros, ¿no? ¡Qué bien! ¿Y cuál es el problema, pastor? Pues que está en la bolsa de los hermanos. Ese es el problema. Así que hermanos, que Dios toque su corazón para que fortalezcan la obra de Dios donde quiera que te estés congregando, en la iglesia a la que pertenezcas, cuyo pastor te esté orando por ti y vigilando sanamente tu vida espiritual y viendo por tu bienestar. Allí tienes que hacer el gran movimiento más que un gran edificio. El gran edificio será el resultado de un gran movimiento, de una gran vida, de una gran entrega, de un gran compromiso, de una gran predicación, de un gran movimiento de creyentes a uno, como si fuéramos un solo hombre. A este Jesús, Cristo, de Él nos hizo testigos. Ahora dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, lo que me están viendo aquí háganme caso porque ya me estoy mosqueando, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y esa promesa pues dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros. Eso ya se vuelve muy personal, ¿no? Es como si Pedro de repente se incorporara un poquito y a quien vosotros. Bueno, déjame hacerle para acá para que nadie se sienta aludido. A quien vosotros. Es algo personal, ¿no? Así como cuando un flemático te hace así con el dedo en la llaga y te hace que te duela más en vez de darte un consejo, te duele más, ¿no? A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe la palabra que dice allí Cristo? Mesías, el que Dios puso para que pudiera ser nuestro Salvador, al que Dios instaló para ser nuestro Salvador. Al oír esto, qué bueno que esto logró Dios en su corazón, se compungieron de corazón, se pusieron tristes en el corazón, les dolió en el corazón. Para todos aquellos que tienen problemas con toda la retórica de la Biblia habla del corazón en la relación personal que Dios tiene con los hombres como el centro de la personalidad, la esencia, lo que tú realmente eres cuando nadie te ve. Allí se compungieron del corazón, allí no hay hipocresía, ahí es donde Dios nos ve y estamos desnudos delante de Él. Aquí lo está retratando Dios, un sincero dolor, una sincera forma de reconocer lo que habían hecho y un arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, quienes tenían la autoridad para dirigir y decir por dónde era el camino: varones hermanos, ¿qué haremos? El movimiento ya nadie lo para, porque aunque ahora la gente esté disuadida por otras formas de concebir la iglesia, esto es exactamente lo que Dios hace una y otra vez por su mensaje de los verdaderos creyentes en Cristo, para llegar a causar tristeza, para arrepentimiento, no dolor que es para destrucción de las personas, porque hay tristeza para arrepentimiento y hay dolor para nuestra propia destrucción. Esta es la tristeza que hace que la gente busque a Dios, se arrepiente y cambie su camino. Pedro les dijo, así están a la iglesia. No, ¿verdad? Yo esperaba que se iban a reír los que estaban aquí. Pero es que estoy muy serio en lo que estoy diciendo, ¿no? Es que es serio lo que estoy diciendo, pero es un contraste. Eso no fue lo que les dijo Pedro, así están a la iglesia y luego regularmente, porque a la iglesia no se va. La iglesia es, y la iglesia llega a congregarse en un recinto, en un edificio, los creyentes en Cristo Jesús. Por eso no tenía ningún sentido, eso ni siquiera habría tenido ningún sentido. Bueno, no te pierdas de la misa, ¿no? ¿Cuántos no estamos familiarizados con ese término, no? Eso no fue lo que dijo Pedro, ni tenía ningún sentido. Sencillamente, ahora sí, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
Ahí está el mensaje del cambio de mentalidad, del cambio de mente, de dejar y abandonar una religión, la judaica, para abrazar el movimiento en Jesús. Ellos no tenían en mente un templo, estaban dejando atrás la sinagoga, pero desafortunadamente 100 o 200 años después de esto, en algún momento volvimos a los templos, a las sinagogas, a los rituales, a la liturgia, a las bancas, a las túnicas, a los himnarios, a todo lo que tiene que ver con la liturgia humana, religiosa, costumbre, que solamente va sepultando el mensaje único y verdadero de Dios, que es un movimiento que la gente cambie, se arrepienta y abrace a partir de una sola convicción, una sola idea, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, la salvación de nuestros pecados, que lo abracen, lo crean, lo sigan y Dios lo salve y nos salve y nos perdone. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa para poder tener ese perdón, para poder tener ese poder y para poder tener ese testimonio donde Dios nos hace dar testimonio realmente de Él. Porque para vosotros es la promesa. Y este versículo, por favor, si no me ha puesto atención en todo lo anterior, lo bueno es que el micrófono tiene algo que se llama compresor, así que si grito le ha llegado igual, pero estoy muy gritón creo hoy aquí, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y para todos los que están lejos. Déjeme explicar esa frase de todos los que están lejos. Esos que están lejos, eres tú, soy yo, es tu papá si sigue a Jesús, es tu abuelo si siguió a Jesús, o tu bisabuelo. Son nuestros nietos, son nuestros bisnietos, son nuestros tataranietos, son los que aún no han nacido, son los que ni siquiera en este momento saben de Jesús. Para todos los que están lejos, que en algún momento, no en un edificio, si bien la iglesia se junta en recintos, la iglesia saliera justo como está pasando hoy y llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra, porque es para los que están lejos. No para los que están cerca, porque los que ya están cerca ya estamos conquistados por Dios, pero necesitamos levantar la vista y ver lo que Dios está haciendo y ser sensibles, no a nuestra necesidad, no a nuestra comodidad, no a nuestros planes, no a nuestros caprichos, sino a todos los que aún están lejos, porque Dios tiene la mirada en ellos. Y esa es la dimensión, lo grande, lo magnánimo del trabajo de la iglesia, de lo que Dios nos llamó a hacer para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque a la verdad muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y qué tremendo desafío, que no se lo estoy dando yo en esta mañana. Si siente algo en su corazón, o siente como que alguien se le está subiendo a los pies y le está pisando los dedos gordos en este momento, o siente calambres o que algo le recorre el cuerpo, sepa esto, es Dios que lo está llamando a reconvenir su camino, a calibrarnos con Dios y a hacer lo que estamos llamados para hacer como iglesia. Es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que dejemos de pensar en nosotros mismos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Este es el resultado del gran mensaje, del trepidante mensaje de la arenga que Pedro, siendo un hombre del vulgo y sin letras, no ilustrado, no de universidad, sencillamente en el Espíritu Santo lanza lo que Dios le puso en su corazón. Son parte de un gran movimiento, reciben su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No sé si en el cielo va a haber grupos de vida, pero va a haber una gran congregación. No sé si en el cielo va a haber lo que los creyentes dicen algunos, es que yo no estoy de acuerdo, pastor, con las grandes iglesias. Cuando Celaya comenzó a crecer y había 700, ay, pastor, es que la iglesia cuando estaba chiquita, y la idea de Dios, 3,000 personas de inicio, y vuelve a predicar Pedro y 5,000 reciben a Cristo. Y para los primeros meses de la iglesia, prácticamente era una iglesia de miles, de más de 100,000 personas en los albores de la iglesia, cuando comenzó el movimiento que no se circunscribía a un templo, que no tenía que ver con una denominación, que no era nada que ver con un líder carismático que tuviera toda la facilidad de palabra para conquistar las masas. Todo estaba afincado en el solo hecho de la convicción de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Mensaje que cualquiera que lo tenga a Jesús puede entregar con esa convicción. No necesitas ir a un instituto bíblico, ni tienes que tener años de teología para decir que en Jesús hay salvación de pecados. Ese es el mensaje. Y la gente, 3,000 varones, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia, tal como lo predijo Jesús.
Fue una reunión. Y en esa reunión que se unió en torno a una idea: Jesús es el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente. Por eso nosotros hoy no podemos ir a la iglesia. Tú eres, yo soy la iglesia. Por eso nosotros, la iglesia no era para gente de no iglesia, porque no había ninguna iglesia en aquellos días, no era así. Por eso la iglesia no se trataba de una ubicación. Ahora mandamos así en el WhatsApp, ¿verdad? A ver la ubicación de las instalaciones del templo, pero no había ninguna ubicación, no había ni siquiera una iglesia como esa. La iglesia no se trataba de estilo. Me gusta el estilo del pastor Víctor, el estilo del pastor Josué, el estilo del pastor Eduardo, el estilo del pastor Luis Antonio. Déjenme hablar de los famosos: el estilo de Billy Graham, el estilo de Cash Luna, no se los recomiendo. El estilo, así de los estilos, ¿verdad? No les recomiendo a Cash Luna, Billy Graham sí. Discúlpeme por esta, bueno, puedo recomendar lo que yo quiera, al final usted también hace lo que usted quiere de cualquier manera, ¿no? Por eso la misión de la iglesia era hacer una sola cosa: crear seguidores de Jesucristo. Esa es la gran comisión, que así hemos llegado a llamar la gran omisión, porque no estamos invitando a nadie. Hoy, por favor, comparta esta transmisión y dígale a la gente: creo que puede ser de utilidad para su vida, si realmente lo cree. Y hoy más que nunca es fácil compartir, que a lo mejor algunos no quieren ponerlo en su muro porque le da identidad. Es creyente en Cristo Jesús. ¿Qué va a decir mi familia? Pues mejor que digan que está en Jesús y no que se pierdan en la eternidad de ellos. Yo creo que debería ser. Así que la iglesia del primer siglo se negó a convertirlo todo en un edificio. Esa iglesia rehusó estar todo el tiempo en un solo templo. De hecho, vino una persecución y salieron esparcidos, y de eso vamos a hablar las siguientes semanas. Así que adelante, si tiene una Biblia en su casa, y lea capítulo 2, 3, 4, 5 en adelante, lo que usted aguanta en la semana del libro de los Hechos. La iglesia incipiente, la iglesia primitiva, se negó a convertirlo en un edificio, y por eso hubo personas como tú y como yo que dan y sirven e invitan y celebran cuando alguien se bautiza. Eso es ser iglesias, porque se negó a hacer un edificio. Hay personas que se dieron cuenta de que cuando te reúnes en tu casa o en tu oficina, eres la iglesia. No es cuestión de un templo que te da identidad, es Jesús y su salvación que nos da identidad con Él. Las personas que se dieron cuenta de la iglesia primitiva, de que cuando sirves a los pobres, eres la iglesia. Y todo concentrado a partir de un ministerio, de la iglesia. Cuando oramos por los enfermos, cuando nos preocupamos por las enfermedades de otros, es que somos iglesia. Y cuando vives principal los valores de Jesús y te sientes rechazado en tu fraternidad, logia, hermandad de mujeres, oficina, hogar, eres la iglesia. Porque cuando tú eres de Cristo, aunque no lo andes diciendo a todas las personas, algo especial pasó en tu corazón. Algo te selló, es el Espíritu Santo. Algo cambió tu mentalidad. Algo te hizo ver por los demás con claridad y sentir en tu corazón cosas que antes no habías experimentado, y entender por qué o el porqué de muchas otras cosas. Así que terminamos aquí. Ya se emocionaron muchos, ¿no? Terminamos aquí. No sé qué te viene a la mente o qué sientes cuando escuchas la palabra iglesia, pero espero que de aquí en adelante, espero que piensen, todos los que estamos aquí, en una reunión multicultural, multiplicadora de personas que creen que Jesús es el Salvador y cuyas vidas reflejan en su enseñanza. Esta parte la quisiera leer, estamos terminando. Por favor, ciérralo así en su corazón. De hoy en adelante, pero de ahora en adelante, espero que cuando piensen en una iglesia, pensemos en una reunión multicultural, multiplicadora de personas que creen que Jesús es el Salvador y cuyas vidas reflejan la enseñanza de Jesús. Porque la iglesia comenzó como un movimiento y todavía se está moviendo. Eso es la iglesia, un movimiento que todavía contagia a todas las personas, que las personas con el mensaje llevan el mensaje a otras personas. El plan eterno de Dios, y por la gracia de Dios, nosotros seremos de ese movimiento. La iglesia de nuestra generación, de la actual generación, por la gracia de Dios, somos parte de ese movimiento, la iglesia de nuestra generación. Así que ahí lo vamos a tomar la siguiente semana y vamos a hablar de este gran movimiento, de la gran iglesia que Dios comenzó. No el edificio, la obra en nuestros corazones. Dios los bendiga y cantamos este precioso canto: a la iglesia quiero ir, ahora que lo entendemos mejor.